Bueno, mis amigos me consideran una persona divertida, espontánea y despreocupada. Hace años que no la practico, es decir, ya no como antes, que sí tenía una rutina. Comidas. Ese es el riesgo más grande que he tomado en mi vida. Hola, hola. Mi hermosa gente de YouTube, sean todos bienvenidos acá a un nuevo día en el canal con Dakisi. Estamos en Londres y en el día de hoy les traigo un videito acá donde vamos a estar curioseando y conociendo un poquito más sobre mi persona. Como habrán podido leer en el título del vídeo, pues voy a estar respondiendo a 25 preguntas únicas y un poco interesantes sobre mí, donde voy a estar despertando vuestra curiosidad y también la interacción. Así que si son curiosos, quédense hasta el final del vídeo y no se pierdan este tiempo de compartir con Dakisi. ¿Qué hay de ti que sorprende a todos? Bueno, mis amigos me consideran una persona divertida, espontánea y despreocupada. Sí, siempre les gusta compartir conmigo, ya que soy una persona que siempre tengo una sonrisa en la boca. Bueno, mi madre dice que soy tontísima, que me río de todo. Es que me encantan, amigos, las cosas infantiles. Yo me divierto muchísimo con mi nene, haciendo a par las mismas cosas que él hace y disfrutando de los mismos animados que él mira. ¿Qué es lo más loco que has hecho en tu vida? ¿Lo volverías a hacer? Algo loco. Bueno, primeramente, amigos, no me considero una persona súper loca, ¿no? Me gustan las cosas de alta adrenalina, alto contenido de adrenalina, independientemente de que no he hecho casi nada todavía. Tengo muchas cosas en mi lista que quiero hacer, pero no soy una persona súper loca. Y bueno, lo que les voy a contar no se lo estoy recomendando a nadie hacer. Hace años, cuando era una niña y vivía en Cuba, en una ocasión viajábamos en un tren nacional desde La Habana hasta Florida, Camagüey, en Cuba. Y pues el tren no paraba en el pueblo de Florida, simplemente había que ir hasta la provincia de Camagüey y regresar luego, en otro transporte. O hacer lo que yo hice, que fue tirarme del tren estando aún en marcha, cuando pasa por este pueblo de Florida. Eso es hasta el momento, amigos, lo más loco que he hecho, tirarme de un tren en marcha cuando era una niña y tenía 10 años. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿irías al pasado o al futuro y por qué? Digo al futuro porque para nada quiero ir al pasado, donde no tendría a mi pequeñito que amo con la vida, a mi razón de vivir, a mi nene, a Kevin Alejandro. Y entonces ir al pasado sería todo un cambio. Estoy convencida de que haría las cosas de manera diferente. Entonces siempre al futuro, amigo. ¿Qué talento oculto tienes y que nadie conoce? Talento oculto, bueno, no sé si llamarle talento, pero sí sé tocar la guitarra, o bueno, sabía. Hace años que no la practico, es decir, ya no como antes, que sí tenía una rutina, pero bueno, todavía me acuerdo de algunas cositas, todavía sé tocar, todavía tengo mi oído bien musical y es algo que quisiera retomar, porque no, para enseñarle a mi nene, que por lo visto ha heredado ese gusto de su mamá y le gusta muchísimo la música también. ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? Vergonzoso. ¿Qué es lo más vergonzoso? Pues no, vergonzoso no creo que tenga nada, amigos. A ver, que yo recuerde, no recuerdo nada ahora mismo. Yo soy una desvergonzada, como dice mi madre. Yo nada me da vergüenza, amigos. Yo me río de todo. Y bueno, cómico o gracioso, sí. Me caigo constantemente. Últimamente, en los últimos años, he mejorado. Wow, estoy orgullosa de mí. ¡Mua, mua! He mejorado. Pero soy una persona que me caigo por gusto. Estoy caminando y tropiezo con cosas que no tropieza nadie. Resbalo con cosas que nadie resbala. No, me caigo. ¡Bum! Al piso. Y me da sentimiento, que eso es lo más gracioso. Me caigo y me da sentimiento y lloro. ¡Uy! Pero no lloro por el dolor ni porque me haya lastimado. Lloro porque digo, ¿por qué me caí? Me da sentimiento caerme y digo, pero qué tontería, qué estupidez, porque me caí. Y eso es lo que me da ganas de llorar. Y después de que lloro, automáticamente empiezo a reírme, pero a reírme así, a carcajada, como si no hubiera un mañana.
en la misma situación. Eso es todo así corrido. Caída, llanto y risa, pegado uno tras del otro. Si solo pudieras comer un alimento por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Comidas. Estoy indecisa, estoy entre dos mares. Amigos, estoy indecisa si un alimento que solo pueda comer para todo el resto de mi vida, solo un alimento, wow. Pero bueno, estoy indecisa entre la lasaña italiana. Ay, adoro la lasaña. Puedo comerla todos los días de mi vida sin problema. Y también, amigos, el ramen japonés. Wow, me encanta. Entre la lasaña italiana y el ramen japonés son dos comidas que puedo comer a diario todos los días. Todos los días no me canso, no me aburro, no me cae mal, nada. Déjenme ustedes en los comentarios qué piensan, cuáles son sus comidas favoritas. Yo acá, como pueden ver, soy de buen comer. Así que todo me gusta, amigos, todo me gusta. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en la vida? Wow, lección importante. Pues, mi gente, no perder tanto el tiempo creyendo que algo o alguien pueda cambiar. Para mí, esa es mi lección de momento en mi vida. La lección más importante, lo que he aprendido en mi experiencia, pues no dar tanta oportunidad a una causa perdida. Vamos a decirlo así. Si pudieras cambiar de vida con alguien por un día, ¿quién sería y por qué? Cambiar de vida con alguien. Es algo que nunca me he planteado, amigos. Honestamente, yo soy yo y estoy feliz conmigo misma. Pero bueno, sí les digo que me daría curiosidad si tuviera la oportunidad de cambiar por un día la vida con alguien. Sería con mi madre. Sí. Sería con mi madre y quisiera experimentar en mi ser esa personalidad tan fuerte que tiene esa señora. Ustedes no la conocen, por supuesto. Vamos a ver si algún día ella se anima, pierde el miedo escénico y quiere salir y quiere participar también acá en este espacio con la Kissy y contarles un poquito más sobre su vida. Pero es una mujer extremadamente valiente, extremadamente fuerte. La vida le ha dado palos, como decimos en Cuba, y es una persona sumamente resistente, una persona que siempre sigue adelante. Y ya le digo, ella hasta que se caiga, pero es una señora que nunca se detiene. ¿Cuál es una tendencia o cosa que a la gente le encanta y que tú simplemente no entiendes? Tendencia o cosa. Amigos, no les quiero mentir, no quiero ahora crear acá algo que me moleste o algo que me agrade o algo que me encanta o algo que no me gusta, no. Yo tengo mis propios gustos, por supuesto, y hay muchísimas cosas que me desagradan, que no me gustan, pero no me importan. No es algo que no puedo estar, no, así como se ponen la gente así, que hay algo que no lo toleran, que no pueden, no. O bueno, sí, ya me acordé de algo que me molesta grandemente, pero eso no es una tendencia de ahora, yo creo que eso ha existido siempre. El amor que hay por las ratas, amigos, por los roedores. Por favor, acá en Inglaterra, les estoy hablando de acá en Inglaterra, yo soy de Cuba, yo soy de un país de Latinoamérica, yo creo que en Latinoamérica no se usa esto, pero acá en Inglaterra a estos ingleses les encanta tener mascotas que son roedores. Sí, toda la vida hemos sabido lo que son los hámsters y los curieles, en Cuba existen, pero es que hay una variedad. Yo le llamo ratas a todos esos animales. Para mí todas son ratas, porque está la rata, el ratón, el otro, todos esos son primos, son roedores todos. ¿Saben? Mi pánico, yo no puedo con esos animales. Y acá en Inglaterra hay vicio. Es una cosa que les encanta tener esas mascotas, adoptarlas como mascotas, y entras a las casas y hay familias enteras de esas ratas diferentes. Ay, no, eso es algo que no puedo. Mi nene tiene 3 años y ya los otros días venía a hablarme de una rata, una cosa de peluche que llevaron a la escuela, y entonces me enseñó una foto que las maestras mandaron y él, ay, que la rata linda, que es linda. Yo me controlo porque yo no puedo pasarle mis miedos a mi nene, pero caballero, por favor, que esos son roedores que tienen enfermedades, que transmiten leptospirosis, por favor. Bueno, ahí les va.
Mi gente, quiero que me vayan dejando comentarios a todas estas preguntas. Díganme su opinión, díganme qué piensan, déjenme todo, déjenme sus críticas, déjenme sus burlas, todo lo que quieran, pues déjenmelo escrito. ¿Cuál es el mayor riesgo que has corrido y qué pasó? Riesgo. Al sol de hoy, como digo, mi embarazo. Ese es el riesgo más grande que he tenido, que he tomado en mi vida, de momento, hasta el día de hoy. Mi embarazo fue extremadamente, amigos, difícil. Fue riesgoso. Pero bueno, no voy a hablar de eso acá ahora porque nos va a coger el amanecer. Eso es otro vídeo que si les interesa, déjenmelo en los comentarios y le haría un videito sobre mi experiencia de embarazo, mi trabajo de parto, toda la historia completa. Si estuvieras varado en una isla desierta, ¿qué 3 cosas querrías contigo? Si estuviera varada en una isla, pues lo que necesitaría, ¿qué 3 cositas necesitaría? Una navaja, muy importante, una manta o algo que me ayude a protegerme del clima, tanto del frío como de la lluvia, del calor, de lo que sea. Una navaja, una manta o algo para cubrirme y algo que me facilitara hacer fuego. Sí, ya sé lo que me van a decir, que el fuego, que se ve en las películas, que si 2 piedritas, que si 2 palitos, que si se frota, que si fricción. Yo quisiera facilitarme la vida con eso porque por muy facilito que se ve en las películas, amigos, a ver, que cuando vuelva a irme un día a un camping o algo, voy a tratar de intentarlo y lo voy a grabar y se lo voy a mostrar a ver si es tan fácil como parece en las películas. Pero yo quisiera tener, no sé si una fosforera, unos fósforos, un algo que me ayudara a mí para hacer fuego. Fuego, una navaja y una manta o algo para cubrirme. Ya está. Con eso me busco la vida. El resto, pues bueno, me busco la vida y que Dios ponga su mano. Amigos, no quiero hacer este vídeo tan largo, así que bueno, posible se los dejo picado a la mitad, depende del tiempo que me lleve. Saben que no me gusta hacer vídeos largos, eso es algo que bueno, estoy trabajando en ello. Y son 25 preguntas que quiero respondérselas bien y hablarles bien bastante mi forma de ser y explicarles mis cosas para que me vayan conociendo. Entonces, si no ven las 25 preguntas en este vídeo, pues las verán a continuación en el siguiente video. Continuaremos con las otras preguntas en el siguiente video. Gracias.